Bueno, pues daros las gracias por estar aquí, más que nada a esta hora de la tarde, ¿vale? De un viernes. Que para nosotros es un gran placer estar aquí y es un gran placer estar aquí porque empezamos a trabajar en el tema de la alta capacidad, nos acercamos al tema en aquel momento de la superdotación, aunque tampoco tenemos ningún tipo de inconveniente en utilizar, Juan, una nomenclatura u otra, y empezamos a trabajar hace más o menos 27 años, más o menos, en dos colegios, Lourdes, en un colegio concertado y un colegio privado, y en ese colegio privado sí se atiende a la alta capacidad. Por eso me sorprendía antes un poco tu pregunta, y cuando empezamos a trabajar, indudablemente lo primero que empezamos a hacer fue una búsqueda de información sobre aquello que teníamos que trabajar. Entonces, lo siento, Juan, pero yo me encontré en internet a Yolanda Benito, ¿vale? Hace ya muchísimos años, y para mí es un gran honor, y estoy seguro que para Félix también, estar aquí hablándoos delante de ella, porque al final y al cabo fue la persona que me inspiró en muchas ocasiones cuando tuve que enfrentarme a situaciones desagradables para poder defender esto que se llama la alta capacidad, ¿vale? Entonces es un honor tremendo para mí estar contigo, Yolanda, ¿vale? En estos momentos, que lo sepas, ¿vale? Situaciones desagradables tales como este niño mejor lo que puede hacer es tirarse por la ventana, le decía ayer una directora a un niño delante de 3 profesoras, porque yo soy incapaz de que él atienda a lo que yo le estoy diciendo porque me lo rebate todo. Y entonces, en el momento que el niño le rebatió todo y ya se quedó completamente desarmada, la directora del instituto le dijo a Lourdes: mejor que se tire por la ventana y que nos deje a todos en paz. Bueno, bien, cosas de estas siguen ocurriendo a día de hoy, y a veces los profesionales que estamos ahí al pie del cañón lo que hacemos es intentar devolverle a la administración fundamentalmente que hay que seguir trabajando y que hay que seguir luchando por la casuística. Veréis, cuando nosotros empezamos a trabajar, si Félix vas pasando las diapositivas, cuando nosotros empezamos a trabajar en la alta capacidad nos encontramos con esto, y nosotros ahora os vamos a hablar de la experiencia del trabajo en 2 centros escolares, un centro escolar pequeñito de 1.600 alumnos, desde tercero de educación infantil hasta segundo de bachiller, y un centro escolar también pequeñito de unos 1.200 alumnos desde los 3 años hasta segundo de bachiller, ¿vale? Tal vez lo primero que tuvimos que hacer es romper este paradigma, ¿vale? Pero romper este paradigma, querida compañera, que antes hablabas de los profesores, romper este paradigma con los profesores. Es decir, indudablemente aquí tenemos personas que a alguno le habrán hecho indudablemente un CI, un test de CI, claro que sí, pero para nosotros estaban estos también. A estos probablemente nunca nadie les hizo un cuestionario de CI. A estas, y quiero hablar de estas en concreto, porque al final y al cabo, si cogemos las estadísticas, 70% de hombres detectados, 30% de mujeres, y es el gran error del sistema. Aquella mujer de la esquina, probablemente alguna de vosotras mujeres sí hayáis... Esto se me cae, bueno, no sé cómo... Vale, ya está. Vale, a esta mujer de ahí arriba de la esquina, vale, no sé si la conocéis, esta mujer es Mary Kay Ash. Mary Kay Ash fue una mujer aburrida en su casa, que decidió liberarse de ese aburrimiento y de esa dependencia que tenía con su marido, porque en un momento determinado dijo: yo necesito realizarme como persona. Como necesito realizarme como persona, me pongo a vender nada más y nada menos que en Stanhome. De aquella no había internet. Y después de un montón de años vendiendo en Stanhome y siendo la mejor vendedora de Stanhome, claro, para eso no hay que tener una inteligencia social buena. Para eso no hay que saber mucha matemática. Para eso hay que saber mucho cálculo mental. Para eso hay que saber probablemente muchísimos idiomas, para eso hay que tener mucho conocimiento de vocabulario. El que tú lo que tengas sea una inteligencia interpersonal y una capacidad de convencer a la persona que tengas enfrente, ¿vale? Como antes Lourdes estaba diciendo en esas soft skills, ¿vale? Que ellos trabajan en su centro escolar, eso no le damos importancia. Claro, después estamos como estamos y vamos a lo que vamos. Pero a lo que íbamos, cuando Mary Kay Ash pedía un ascenso, sus ascensos se los negaban. ¿Por qué? Porque era mujer.
y vio progresar por delante de ella a un montonazo de gente que eran unos auténticos inútiles según ella. No merecían ese ascenso. ¿Qué fue lo que hizo? Cogió $5.000, se compró una fórmula de una crema de belleza y empezó a vender puerta a puerta crema de bellezas. ¿Vale? Empezó a buscar aquellas mujeres, porque esto también no es proceso de planeación, ni es proceso de ejecución, ni es proceso de organización mental. Claro, esto lo puede hacer cualquiera. Y dijo, me voy a centrar en una población, aquellas mujeres que están desempleadas, aquellas mujeres que quieren ser algo, aquellas mujeres que necesitan ganar dinero en su vida. ¿Para qué? Para mantener una independencia. Claro, esto, lo que pasa es que esto te viene como, vamos, entra la palomita buena onda por la ventana y te cagó encima y apareció a la idea así de repente, ¿no? Al final, esta mujer tiene una multinacional, se convierte en una filántropa del carajo para poder ayudar a otras mujeres que lo que hacen es buscar desarrollo personal, y esta mujer lo que se convierte es en asesora de políticas educativas de gobiernos americanos, sean republicanos o demócratas, durante muchísimos años, hasta que se muere. Si en algún momento veis un peyote enorme, familiar y ranchera, de color rosa, con la pegatina Mary Kay, significa que ahí dentro va la mejor vendedora de vuestra comunidad autónoma. ¿Vale? Porque ese es el premio que se obtiene con él. Podríamos hablar de Ruth Handler, podríamos hablar de Victor Lustig y sus hermanos que vendieron la Torre Eiffel 2 veces para chatarra. Tampoco hay que ser inteligentes para eso, tampoco hay que convencer a nadie. O sea, simplemente llega alguien y dice, vendo la Torre Eiffel, se sienta ahí y firmamos el contrato, ¿no? Podríamos hablar de Pedro Pablo Escobar Gaviria, que está ahí, ¿va? Tampoco es como muy relevante. Y podríamos hablar de un montón de personas, ¿vale?, que igual nadie les hizo nunca una prueba de CI, ¿vale? Pero un montón de personas cuya contribución es una contribución, yo diría, más que interesante en ese desarrollo de su vida y de nuestra vida, porque nos condicionan a nosotros. Entonces depende de factores que vayan a ser factores simplemente cognitivos, o también tenemos una serie de factores que podamos considerar de personalidad o que podamos considerar de formación social, que también tengamos que trabajar desde el contexto del aula. No sé, tú nos dirás. Sí, gracias. Es que tuve que sentarme, que no tenía el micro de mano. Te puedes poner por un lado, que si no, no se me ve bien. Gracias. Ahí, vale. Entonces, sí, me pongo bueno, aquí. Oh. Y aquí es importante para nosotros, porque lo que estamos hablando, lógicamente, y lo que queremos transmitiros hoy así brevemente, como 4 pinceladas, es que muchas veces los profesores hemos estado perdiendo el tiempo, o hemos dedicado demasiado tiempo a generar papeles para atender al alumnado de altas capacidades. Y creemos que se puede atender al alumnado de altas capacidades. A nosotros nos gusta más hablar de personas, porque al fin y al cabo estamos hablando de un tipo de personas. Unas personas con un desarrollo, con unas características concretas, y que por lo tanto podemos atender algunos factores, como nos comentaba antes Lourdes, y muchas veces no hace falta hacer muchos papeles. Fijaros, nosotros en su momento también hicimos papeles y sacamos por aquí un modelo, una forma, así, siempre queda como mucho más complejo, ¿no?, cuando lo planteas así con cuadritos, colores y todo esto. Intentamos identificar aquellas variables que nosotros encontrábamos en los alumnos, en las personas de altas capacidades, y que creíamos que debían ser atendidas dentro del ámbito escolar. Nos encontramos que muchas veces cuando acudes a las normativas, acudes a las legislaciones, a los protocolos que están en las diferentes comunidades autónomas, que sabes que son maravillosos porque muchas se copian unas a otras, incluso se copian los errores, ¿de acuerdo? Es importante también fijarse en esto, no vaya a ser que nos encontremos con alguna, como hubo una allá para el norte, que como copió la legislación, pues copió los errores y claro, cuando fueron a juicio lo perdieron, lógicamente. Entonces entendemos que hay muchísimas cosas que tenemos que saber. Las legislaciones sabéis que se centran fundamentalmente en los aspectos curriculares y es curioso, porque todas las leyes que hemos tenido en España, y no han sido pocas, en esa parte que tanto nos gusta, que es el preámbulo, ¿verdad?, siempre habla de la atención integral o socioemocional del alumnado. Pero resulta que llegamos a las medidas para el alumnado de altas capacidades y nos quedamos en lo curricular. Enriquecimientos, ampliaciones y la flexibilización. Ojo, que están muy bien, ¿eh? Nadie las discute. Pero ¿se pueden hacer cosas que no sean exclusivamente curriculares y que a lo mejor nos compliquen menos la vida y que también en parte o sean más decisivas o tan decisivas como las curriculares? Porque al fin y al cabo, cada alumno
Cada alumno de altas capacidades es diferente. Y nosotros ahí, pues dándole vueltas y dándole vueltas, esto va a quedar un poco pequeñito, nos intentamos así ver un poquitín en las personas de altas capacidades, en los alumnos, cómo era su rendimiento, cómo era su adaptación social dentro del ámbito escolar. Al fin y al cabo, en la escuela estamos tratando al alumno en este momento concreto que tenemos ahí, ¿no? Es muy curioso todo esto de la precocidad y, bueno, quién sabe si esto aparece, desaparece con el tiempo, pero bueno, al fin y al cabo atendemos al alumno que tenemos en cada momento y nosotros lo que planteamos siempre es una serie de cosillas que tenemos que plantear, ¿no? En primer lugar, nos parece muy importante cuando hablamos de atender a nuevas discapacidades es conocer su expectativa, pero la expectativa no solo del niño o cuando es adolescente, sino también de la familia, porque claro, cuando tú estás en un centro escolar y te llega una familia, a lo mejor con una evaluación externa, y te dicen, mira, me han identificado a mi niño de altas capacidades, y tú estás allí como profe, como tutor, como orientador, Pepe. Sí, yo estoy allí como orientador, yo estoy allí como orientador, que soy el que recibo el informe, ¿vale? Os estoy hablando de un colegio con 3 orientadores y 1.600 alumnos, os podéis imaginar la cantidad de informes que llegan, y a mí de repente me llega un informe de Huerta del Rey. Yo no cuestiono el informe. ¿Vale? O me llega un informe de otro centro, de otro psicólogo clínico, de aquella, no eran psicólogos clínicos, podían ser psicólogos generales, con un registro sanitario. Antes tampoco se necesitaba registro sanitario. Yo es que lo que hago es darle besos a la familia. ¿Por qué le doy besos a la familia? Porque tengo una cantidad de trabajo del carajo. Y si a mí un compañero, si a mí alguien que lo que es un profesional, me trae un informe que yo veo que está fundamentado, que tiene unas pruebas pasadas. Caramba, me acaba de liberar de un trabajo, por eso yo puedo hacer todo lo que puedo hacer. ¿Qué es lo que pasa normalmente hoy en día? Dicen, no, perdone, aquí lo tengo que decidir yo, que soy el orientador del centro. Yo no estoy cuestionándote si eres el orientador del centro o no. No, es que desde el gobierno, desde la administración, nos dicen que no se pueden aceptar los informes privados, porque claro, la gente va a los psicólogos privados a pagar para que les digan lo que quieren oír. Y entonces, claro, yo cuestiono una cosa. Muchos de los que estáis aquí sois funcionarios, y si las personas que trabajamos por nuestra cuenta, que somos autónomos, dejamos de trabajar, ¿qué pasa con los funcionarios? Claro, a mí yo es una cosa que siempre hay. Usted es orientadora escolar, pase usted lo que quiera, y como buenos profesionales que somos, y esto es muy importante, no es lo mismo hacer una evaluación de un niño o de una niña en un ambiente escolar, cuando el niño o la niña al ambiente escolar no va a gusto, cuando al ambiente escolar se encuentra en una cárcel, que hacer un informe en un sitio, en un centro privado. Así de claro. Donde se puede disponer de más tiempo, donde podemos estar. Entonces, yo, por lo menos, sería siempre una recomendación que hago. Yo me llevo un informe de un psicólogo externo, estupendo, me quitó trabajo. Lo complemento con la parte escolar, que es la mía, y que es probable que el psicólogo externo no haya visto, o no haya podido evaluar, o no tenga acceso a los datos. Pero no hay más. Lo demás, considero que es liarnos, y lo demás considero que es darnos de tortas y perder el tiempo. Perdona. Gracias, Pepe. Ahora sigo yo. Entonces, fijaros, porque en esto de los informes es muy importante, y así me gustaría dirigirme a los profes y orientadores, a los profesionales, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa de la familia, de un niño o de una niña? Capacidades. Fijaros, muchas veces en el ámbito escolar tendemos a pensar, ya está aquí la madre del listo. Su hijo, la que piensa que su hijo es el más listo de todo el mundo. Ya estamos. Y esto no es cierto. Después de muchos años escuchando a padres y madres de los que hemos aprendido prácticamente todo lo que sabemos, yo creo que hay un consenso, y es que básicamente lo único que quieren es que su hijo sea feliz. Y es importante tener en cuenta que a veces nos llegan familias a los centros que están muy perdidas en esto de la alta capacidad, ¿eh? Sí, muy perdidas. Y claro que te llega alguna a veces que quiere que su hijo saque todos sobresalientes. Sí, fantástico, si tuviéramos varita mágica lo conseguiríamos con todos, no solo con las altas capacidades. Pero la mayoría de las familias no buscan esto. Y por eso, aparte de conocer esta expectativa, siempre nos ha preocupado mucho saber cuál es el nivel de adaptación social que tiene ese niño, ese chico, dentro del ámbito escolar, que es donde estamos trabajando. ¿Cómo influye esas relaciones sociales? ¿Cómo influye cuánto de a gusto está en el cole? Y sabemos que hay etapas
donde lo más importante para un chico o para una chica es tener un grupo de referencia, haber encontrado una persona afín, alguien que haga que merezca la pena ir a clase. Y así ligaste, no te quiero contar, vas para clase muchísimo más contento, ¿verdad? Porque hay alguien ahí que te gusta. Pero si realmente esto para nosotros es otro aspecto que muchas veces entendemos que hay que intervenir en el alumnado de altas capacidades. Y entonces, Lourdes, para esto lo que hacemos es evaluar un poquito la adaptación social, ¿no? Pasamos 3 sociogramas, os recomendamos en el modelo pasar 3 sociogramas anuales, porque te voy a plantear algo, no solamente es el individuo, sino que también es el medio con el cual el individuo está actuando. Yo te cuento el caso de mi amigo Gael, ¿no? Mi amigo Gael es un niño que está flexibilizado, ¿vale? Gracias a Dios. ¿Vale? Y a la insistencia de la madre, ¿vale? Está flexibilizado y está en segundo de la ESO. Y entonces, el otro día, cuando yo estaba tomando, me vino a ver, ¿vale? Y nos fuimos a tomar, le dije, venga, que voy a preparar un café. Y entonces a él me dijo, segundo de la ESO, debería estar en primero, me dijo, tú no te pienses que la cafeína te va a quitar el sueño, ¿eh? Dije, no, yo tomo café porque me gusta, Y dice él, porque la cafeína no quita el sueño. Y entonces empezó a explicarme un mecanismo por el cual el cerebro confundía la molécula de la cafeína, una molécula de la cafeína con la de la melatonina, como la cafeína ocupaba los almacenes de la melatonina, al cerebro no le daba tiempo a guardar la melatonina y entonces por eso te quitaba el sueño, pero no porque ya te quitas el sueño. Y claro, después de esto, a mí ya de la impresión se me cayó el café sobre la ropa. Echarle agua y me dijo, no te eches agua, y empezó a hablarme de los tensoactivos o de los tensioactivos, no recuerdo muy bien cómo es la palabra, ¿no? Y empezó a dibujarme unas cosas como alfileres, ¿no? Y hablarme de la parte hidrófila, de la parte hidrófoba, y claro, yo decía, ¿y tú comentas esto con alguien en clase? Porque yo estaba aterrado en ese momento, segundo de la ESO, estaba aterrado en ese momento. ¿Tú comentas esto con alguien en clase? Y me decía, ¿con quién lo voy a comentar? Claro, ¿tú por qué crees que me aburro en el patio? Porque no juego al fútbol. ¿Yo crees que puedo hablar de mis intereses con alguien? Entonces es importante ver un poco cómo va ese estudio sociométrico. Totalmente de acuerdo. Nosotros en el cole siempre recogemos información, siempre de cómo están dentro cuando yo hago las valoraciones. Siempre recogemos información del contexto social, de la adaptación, de cómo están y de qué necesidades tienen al respecto. Totalmente de acuerdo. Y es una medida que tiene que salir a la familia. Decir, en este entorno lo que estamos vigilando constantemente es la interacción del alumno con el entorno, es la interacción de la persona, me atrevería yo a decir, con el entorno, ¿verdad? Ahí la parte de la adaptación y la parte de la intervención. Félix. Sí, pues nosotros le damos mucha importancia a esto y sabéis que en función de los cursos, los tutores, las tutoras en infantil, que le damos muchísima importancia a los primeros años de primaria, pero también los más arriba, en la secundaria obligatoria, ¿no? Es básico y a veces es donde tenemos que incidir. Al fin y al cabo, aquí la solución nos la dio una vez una niña, allá por quinto de primaria. Esta era apasionada de la historia, no era apasionada de los tensioactivos. Y claro, le pasaba lo mismo, la pobre estaba más sola que la una porque tuvo muchos intentos frustrados de intentar hablar sobre la Revolución Francesa en los recreos, en quinto de primaria. Claro, es bastante frustrante acercarte a una compañera, un compañero de quinto y que le intentes hablar de esto, ¿no? Claro, la niña en realidad nadie le había explicado que era diferente. Ella no entendía, ella pensaba que la estaban rechazando, y al fin y al cabo, ¿tú qué piensas? Claro, la niña después de muchos intentos, de muchos ensayos y error, que es como aprendemos muchas veces, ya sabéis, al final encontró la solución perfecta, que ella definía: yo cuando salgo al recreo dejo el cerebro en clase y entonces así puedo hablar de todas las tonterías que hablan mis compañeras. Bueno, es un nivel de adaptación, pero necesitamos trabajar estos aspectos, de acuerdo, también en el aula, de acuerdo, y dentro de los centros escolares con el alumnado de altas capacidades. Entendemos que esto es importantísimo porque esto es un garante de algo que nos encontramos muchas veces y que enlaza con la adaptación personal. Es muy duro encontrarte con familias, padres, madres, cuyos hijos no quieren ir a clase, cuyos hijos con 7 años se te tiran al suelo a salir del coche, se te agarran una farola, y no es broma, se te agarran a la puerta del cole, se tiran al suelo, donde empiezan a vivir ya desde muy chiquititos muchas veces este problema, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una gran labor los profesores para intentar mejorar ese nivel de adaptación, para entenderles, para ayudarse que también personalmente vayan conociéndose y podamos ir valorando sus capacidades también intelectuales y dándoles un desarrollo, porque como nos comentabais antes, ¿no? Claro que esto influye muchísimo en el desarrollo socioemocional. Entonces, para nosotros también es muy importante
Medir el nivel de adaptación personal, porque a veces te encuentras con chicos y chicas, y no os queremos contar, después de la pandemia, y especialmente en los perfiles de alta sensibilidad, con problemas de ansiedad, toda la cantidad de chicos y chicas adolescentes que entre los 12 y 13 años han dejado de ir a clase y se tiran 2 años fuera del sistema, para el que no hay ninguna respuesta muchas veces, ni los servicios médicos, ni atención primaria, ni salud mental cubre, y todos muchas veces ha explotado un problema de adaptación personal, porque se encuentran con algo que las desborda muchas veces, ¿no? Pues hay cosillas que en los coles no podemos hacer. Es verdad. Sí. El cole no hago terapia, el orientador no hace terapia, el tutor no tiene que hacer terapia, es profesional de lo suyo, pero sí como profesionales, si estamos formados, podemos detectar un problema, podemos detectar algo que está pasando y orientar a la familia, que muchas veces es lo que agradecen. Oye, yo entiendo que aquí hay algo que se nos está escapando. Padre, madre de este niño, de esta chica, creo que aquí está pasando algo, quizá deberías acudir a alguien que te eche una mano. Y es importante también que los centros establezcamos colaboraciones para trabajar estos aspectos de adaptación personal. Sí, el otro día había una madre, ¿no? El otro día había una madre que la orientadora escolar se empeñó en decirle que no, que su hijo no era de alta capacidad, que era la madre y el niño de alta capacidad, ¿no? Y entonces la orientadora escolar le dijo en un momento determinado: yo con los clínicos no quiero saber nada. Claro, yo aquello ya me pareció espeluznante. Yo como orientador, ¿cómo voy a decir que rechazo un informe clínico? Yo como orientador de un centro escolar establezco una alianza y establezco una sinergia. ¿Por qué? Porque la escuela ha cambiado muchísimo. Una de las cosas que me parece que yo creo que intentaba decirte antes. Vale, se trabaja un programa de hábitos saludables, ¿verdad? Se trabaja un programa de desarrollo de creatividad, se trabaja un programa de ser buen peatón, se trabaja un programa de aprende a comer en silencio y no escupir la comida al de enfrente en el comedor. ¿Qué se pide a la escuela? A la escuela se pide de todo. Hoy en día, seamos realistas, a los maestros, a las maestras y a los docentes se les pide de todo, pero ¿alguien los forma para ese de todo? Bueno, pues ya que estamos aquí en este punto, establezcamos sinergias y establezcamos alianzas. Si no es nada negativo, vamos a ver, es todo lo contrario. Yo puedo establecer una alianza con alguien. ¿Para qué? Bueno, para saber cómo va esa adaptación personal. Y ojo, a mí la ley que, Juan, tú enmarcabas antes también con todos esos decretos, me da algo muy importante, que es una hora de tutoría. Yo lo que no puedo hacer en una hora de tutoría es, si soy el tutor y el profesor de matemáticas, es dar matemáticas. Seamos realistas, ¿qué estamos haciendo en los centros escolares muchas veces en la hora de tutoría? Vale, ¿por qué? Porque no sabemos. Yo no voy a decir que sea porque los profesores son malos. A veces vas a algunas reuniones y la gente te pone a los profesores verdes. No. A lo mejor no tienen recursos porque no saben, ¿vale? Pero yo ahí sí puedo utilizar pequeñitas y sencillas técnicas que si nos da tiempo las vemos para poder saber cómo es esa adaptación personal. Y no va tan lejos, o por lo menos para abrir o encender un semáforo en rojo cuando creo que hay algo que no va bien, ¿vale? Y que un profesional lo pueda examinar, ¿no? El problema es que a veces somos como los niños, o como los adolescentes, ¿vale? Somos como los adolescentes, nos convertimos en las personas con las que más tiempo pasamos en nuestra vida, los adolescentes, en un instituto, en un centro escolar de secundaria, y lo queremos hacer todos nosotros. Tú solo no puedes. Enseñas a los demás a trabajar en grupo. Trabaja tú en grupo, caramba. Trabaja tú en grupo. ¿Vale? Ten herramientas que te faciliten tu acción docente. No vayas por libre, vas a reventar. Bien. Otro aspecto que también nos gusta siempre saber es un poquitín cómo es la motivación del chico o la chica. Es decir, muchas veces hemos asumido desde los centros escolares que todo el alumnado de altas capacidades tiene motivación por el aprendizaje y por lo tanto va a rendir. Pues no. Los hay que sí, y los hay que son una pasada. Y tú como profe, da igual que les compliques el examen que no, porque rinden y es un reto. Y lo necesitan. Y si probablemente planteáramos desde abajo, desde muy tempranito, realmente ese reto y ese nivel, o subiéramos ese nivel adaptándolo a su capacidad de aprendizaje y a su ritmo de aprendizaje, probablemente arriba no encontraríamos dos problemas. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras ya con un chico o una chica ya en la ESO cuya motivación por el aprendizaje, su expectativa de rendimiento no es muy alta, simplemente
con sacar un 6 o con sacar un 7 tiene suficiente. Pues a veces los profes nos empeñamos en hacerle una ampliación curricular. Y entonces yo ahí, profe de mate, me preparo en mi casa, le hago una superampliación curricular, llego al aula, ven para acá, fulanita, que te hice una ampliación curricular maravillosa, tú que eres de altas capacidades. Y la chica va y te mira con una cara, yo creo que le da pena decirte lo que piensa, pero dice, profe, es que te falta lo fundamental. Es que no me preguntaste si yo tengo alguna gana de trabajar una ampliación curricular. ¿Y si yo simplemente, con lo que aprendo en clase, me da de sobra para sacar un 7? Y llego para casa y no tengo que tocar nada, con toda la cantidad de cosas que hago por la tarde. Esta chica de cuarto de la ESO, ¿vale? Aparte de esto hacía ballet. Dice, yo, para pasar del 7 al 9 tengo que estudiar media hora más todos los días. ¿Tú crees que a mí me interesa, profe? No. Déjame en paz, a mí déjame con esto, que no pasa nada. Y entonces el profe, con todo el cariño, arde por dentro, porque piensa que eso es un desprecio, y no es cierto, no es una crítica personal. Y tenemos que aprender también a hablar con estos chicos ya mayores de alta capacidad, porque no es una crítica. Cuando a ti te dicen que no quieren que hagas nada especial con ellos en el aula, ya cuando son mayores a veces, hay muchos motivos, pero es que a veces no les gusta tu asignatura. Y les cuesta decírtelo. Entonces, déjales en paz. Y muchas veces yo creo que con que les comprendamos, con que les entendamos y respetemos también este ritmo ya de los chicos mayores es importante. A nosotros nos dio una lección una vez una chica de cuarto de la ESO, muy importante, hablando de esto de motivación, expectativas y rendimiento. Al acabar cuarto de la ESO, un día hablando con ella, esta chica, Mónica, nos dijo algo muy importante, dice, ¿sabéis cuál es la frase que más me machaca de todo lo que os llevo hablando, oyendo hablar durante estos años? Es, ¿y tú con lo que puedes? ¿Y tú que podrías sacar tantas notas, siendo de alta capacidad? Pues finalmente nos lo dijo sin ningún improperio, sin ningún taco, ¿no? Es que estoy harta. Porque al fin y al cabo, ¿qué me habéis creado? O que a veces, ¿cómo me he sentido cuando me decís esto? Que no estoy haciéndolo bien, que estoy casi fracasando. Y la chica es una maravilla, ¿eh? La chica ahí sacó su eso perfectamente. Sí, pero ya no, la chica se fue, vive en Bristol, sí. Está trabajando para una universidad británica y ella me dice, yo aquí no vuelvo. ¿Vale? Ella acababa su trabajo con aquel 5, con aquel 6, sacaba El Señor de los Anillos en inglés y se ponía a leer El Señor de los Anillos. Los profesores en aquel momento al principio me decían, Pepe, ¿y qué hacemos? Porque lo contrario de lo que a ti te pasa, cuando se crea un clima de mucha confianza en el centro, si el orientador te dice, este niño es de alta capacidad y las medidas que tienes que hacer son esta y esta, ¿vale? Y los profesores ven que hay un resultado positivo, porque hay un resultado positivo, entonces todo funcionaba como la seda, o todo funciona como la seda. Decía, pues mira, déjala. Hoy en día esta chica hizo filología inglesa, acabó su carrera, sus notas fueron tan meteóricas que inmediatamente hizo un doctorado, inmediatamente se marchó a trabajar a Bristol y yo la última vez que hablé con ella me dijo, a mí no me vuelves a ver la cara por España nunca más. Ya se lo dijo a mi madre, que si me quiere volver a ver alguna vez y a mi padre alguna vez en la vida, que vengan ellos a verme, que yo no vuelvo. ¿Vale? Y está encantada. Superó su desierto, ¿no? Superó ese subir y bajar de todos esos cursos, ¿verdad, Félix? Porque nos encontramos que muchas veces los chicos y chicas de altas capacidades solo empiezan a destacar, entre comillas, destacar, cuando encuentran lo que les gusta, cuando realmente esos aspectos de motivación realmente tiran de ellos. Y no siempre nuestro sistema, ojo, y porque no lo estamos haciendo bien, si lo hiciéramos de otra manera igual cambiaría esto, ¿vale? Pero muchas veces le estamos pidiendo algo que el sistema no les puede pedir y que el sistema no les ayuda en estos aspectos de motivación. Y por último, la última variable quizás es la más que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con alumnos o con personas de alta capacidad donde se produce una doble excepcionalidad. ¿Qué pasa con esas funciones ejecutivas muchas veces? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con chicos y chicas con muchos problemas en la planificación, con una dispersión en la atención tremenda? ¿Qué pasa cuando se produce un TDAH? ¿Qué pasa cuando hay problemas lectoescritores? ¿Qué pasa también con una historia de factores que influyen en el proceso de aprendizaje y que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Fijaros, hace muchos años... Lo voy a contar yo, Pepe. No, déjame contarlo a mí. No, lo voy a contar yo. No, que lo quiero contar yo. Porque hubo una orientadora muy simpática que nos quería denunciar, ¿verdad, Pepe? Sí, aquella fue, Juan... Fue una de las primeras evaluaciones que hicimos donde se daba una alta capacidad y una dislexia,
¿vale? Como después se han hecho muchas de ellas. Cuando la orientadora llegó al colegio, era en Avilés, por cierto, equipo de orientación de Avilés, la orientadora sigue trabajando a día de hoy, ¿eh? Yo estoy esperando a que me llame para que me diga algo. No, no me llamará nunca, no importa, ¿vale? Cuando la madre llegó con aquel informe, ¿no?, de alta capacidad, pues ya en primer lugar la orientadora se lo cuestionó porque todos los niños que vienen de Ayalga pues son todos de alta capacidad. Claro, yo tengo que publicar una lista de los clientes que tengo que no son de alta capacidad. Vale, entonces analizamos el informe, había una dislexia, había un trastorno de aprendizaje, y entonces dijimos, mira, lo mejor en el colegio es que empiecen a tomar pautas para esto, tal. Entonces la madre, la orientadora orientó a la madre a un abogado penalista para que nos denunciase por haberle dicho y haberle cobrado un informe, un informe se le cobró, un informe no dos, por haberle dicho que su hija era lista y su hija era tonta. Entonces decía que aquello que no se entendía y entonces que quería que nos denunciase. Esto fue hace muchísimos años, ¿no?, antes de hablar de las dobles excepcionalidades. Claro, con esto te quedas con cara de tonto. Con esto te quedas con cara de tonto. Conseguir que los profesores del centro escolar en el cual tú trabajas admitan que esto es normal, admitan que ocurre esto, ¿vale? Admitan que ocurre esto, es a base de años de trabajo con ellos, a base de formación, tanto implícita como explícita, tanto en las juntas de evaluación explicándoles procesos, como en las jornadas de formación del claustro, ¿vale? Pero machaconamente, una y otra vez, hasta que llegamos entonces a un tanto por ciento muy alto de nuestros profesores que son capaces de ver a un niño con una alta capacidad y con un problema de atención, o a un niño o una niña con una alta capacidad y un problema visual o un problema lectoescritor, ¿verdad, Félix? O TEA, o tenemos ahí de todo. Claro. Fijaros, ya para terminar, porque no sé a qué hora tenemos que acabar, pero... ¿A qué hora tenemos que acabar? Sí. ¿Tenemos tiempo hasta las 8? ¡Oh, meca, Pepe! Tenemos para mucho más. Sí, sí. Oye, ¿les has dado más tiempo a ellos? Son dos de mí. ¿Cómo pasa esto? Y claro, cuando todo esto lo llevamos a la práctica, y es un poco lo que queríamos comentaros, sabemos que esto es un proceso, ¿vale? Y realmente tener en cuenta todas estas variables, sabemos que da trabajo, pero también somos conscientes del éxito que produce. Durante años trabajar todo esto. Y claro, nosotros, ahí abajo, el último cuadrito que tenéis abajo, que no se van a leer, son chiquititas, es donde muchas de las cosas que entendemos que desde un centro se pueden hacer. Solo una de ellas son las adaptaciones, las ampliaciones y las flexibilizaciones que desde luego entendemos que para muchos chicos o para muchas pueden ser muy útiles y sirven, si se aplican bien. Ahora bien, si enriquecimiento significa que en vez de una hoja del cuadernillo de Rubio te mando 2, creo que vamos fastidiados, profes. Porque entonces el niño te dice, sí, tururú, mañana no te acabo ni la primera. Y sabéis que esto pasa. Claro, y entonces tenemos que también hacer esto bien, ¿no? Bueno, yo creo que ahí nos falta formación, como siempre, que el pobre Rensuli yo creo que nos mataría a veces como hemos interpretado los enriquecimientos. Bueno, por coger algo. Pero fijaros, las primeras de todas, para nosotros siempre nos ha parecido muy interesante todo lo que son los programas de colaboración en los centros escolares. Luego nos comentaba cosillas de este estilo, ¿no? Pero encontramos muy interesante cuando nosotros al alumnado de altas capacidades les dábamos una cierta responsabilidad y un papel donde podían jugar un papel destacado. Y aquí sí hablamos de destacar. Sí poder ser reconocidos por otros alumnos. Porque, claro, estamos en un mundo muy injusto. ¿Verdad? Aquí solo se puede destacar casi en un ámbito, que es en el fútbol. Claro, tú eres niño o niña, pero las niñas creo que lo tienen peor. Tú eres niño, juegas al fútbol y tienes un reconocimiento social de la leche. Porque según salgas al patio, todos se pegan para estar en tu equipo. Como destaques en un campo cognitivo, nadie se pega contigo. Nadie quiere saber de ti. Salvo que tengamos que hacer un trabajo en grupo, que después hablaremos de eso, y entonces sea yo me pegue para que hacerlo contigo y que lo haces tú y te aguantas. Eso es. Claro. Por ejemplo. Y entonces, claro, si creemos que poder poner en valor y que los niños de altas capacidades puedan mostrar aspectos en los que ellos pueden ser valiosos y reconocidos, entendemos que esto es muy importante, no para ponerlos en una foto, no buscamos poner una foto en la galería del alumnado, que a veces parece que en los centros solo nos acordamos de los antiguos alumnos cuando salen del colegio y de repente son brillantes. Ya, si nos dijeran la verdad, igual pensaban haberse acordado de mí cuando estaba dentro, que eso también pasa mucho, ¿no? Pero sí tenerlos en cuenta en estas cosas, todo lo que tiene que ver con participar en premios y en concursos. Sí, teníamos en uno de los dos colegios una actividad frenética
de las direcciones por presentar a los alumnos en aquellos premios y concursos que a ellos les interesaba. Ojo, que a ellos les interesaba. ¿Por qué? Porque al final y al cabo seamos realistas. El sistema da hasta donde da y no te premia más de lo que te premia. ¿Vosotros sabéis, os dais cuenta de esto del ciclo del agua? ¿No? Que dicen que estamos en sequía, no sé, no paró de llover en los últimos días, por lo menos en Asturias, ¿vale? Parece que estamos en invierno, hasta hoy estaba nevando todavía, ¿vale? Pero ¿os dais cuenta la cantidad de veces que vemos el ciclo del agua? Sí, en tercero de primaria, en quinto de primaria, en primero de la ESO, en tercero de la ESO, y otra vez el ciclo del agua en segundo de bachiller. ¿Pero para qué? ¿Vale? ¿Os dais cuenta de la cantidad de sumas que hacemos? Porque eso sí, te mando una suma, una resta, una multiplicación y una división, y después una raíz cuadrada. Coime, mándame 3 raíces cuadradas, porque ya estoy haciendo sumas, multiplicaciones y divisiones, ¿vale? Todo eso que hacemos monótono y repetitivo. ¿Cómo intentábamos solaparlo? ¿Cómo intentamos solaparlo con los alumnos? Dándoles la posibilidad de hacer algo que a ellos les interesase, de hacer algo que, ojo, no solamente a ellos les interesa Lourdes, sino que también van en representatividad del colegio. Seamos claros. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a Nueva York nos encontramos que hay un ojeador de un periódico y que ese ojeador de un periódico coge a aquellas 3 o 4 personas de este instituto que tienen un potencial, y ahí nosotros seguimos el modelo de Gagné, ¿vale? Ahí seguimos el modelo de Gagné, ¿vale? Del que muchas veces habla Turón, ¿vale? Tienen un potencial en un momento determinado lingüístico, y ese periódico, ¿vale?, se encarga de motivar a esos niños, y ese periódico en un momento determinado te dice: Juan, te voy a pagar la Harvard, pero después tienes que venir a trabajar al New York Times, pero yo te pago la Harvard, ¿vale? Claro, ¿os imagináis que hagamos esto aquí en España? Lo que ocurriría, saldríamos por la ventana. Pero sin embargo, si lo hacemos en el fútbol, nadie sale por la ventana. O sea que al final y al cabo lo que es ser un poco, no sé, hipócritas, claramente, ¿vale? Sería ser un poco hipócritas. Teníamos eso, un director o unos directores que lo que hacían era moverse mucho en ese aspecto, que el alumno sintiese que formaba parte del centro, que forma parte del centro, que el alumno representa al centro y que el alumno se pueda enfrentar a retos, ¿vale? Esa es una medida fundamental para nosotros. Félix. También proponemos siempre lo que hemos dicho ya de la colaboración con profesionales externos, que podemos tener siempre sinergias con profesionales ajenos al centro escolar que nos complementan, que nos permiten derivar. Es algo que nos cuesta muchas veces, pero es verdad, los profes no podemos llegar a todo, ni tenemos que saber de todo. Necesitamos, por supuesto, a nuestro orientador, nuestra orientadora y a veces profesionales externos para trabajar otras cosas. También siempre nos ha gustado muchísimo todo lo que tiene que ver con los programas de acompañamiento y seguimiento. Se habla mucho del mentorazgo, ¿no?, de las mentorías. Nosotros, a nivel de primaria, a nivel de secundaria, lo que siempre nos ha resultado, sabemos que esto es más difícil, son cuando hacemos programas de acompañamiento con los alumnos y con las alumnas. Programas donde no el tutor, que se encarga de las cuestiones más académicas y del comportamiento, sino otro profesor que de forma voluntaria se ofrece para trabajar otros ámbitos, las soft skills que hablábamos antes, trabajar liderazgo, trabajar otros ámbitos de desarrollo que hacen que la persona, que el niño, que la niña también se sienta importante, que sienta que puede también aprender. Ojo, no es una terapia, es un aprendizaje, es un acompañamiento para aprender, es un acompañamiento para también aprender de la experiencia y donde utilizamos para poner en valor también a profesores del centro, porque es una cosa muy curiosa, pero los profesores somos un poquito especiales. Sabéis que nos cuesta mucho ir de alumnos. De verdad, yo creo que las formaciones más difíciles que hemos dado es cuando se las das a profesores. Uf, es que los profesores, ¿cómo nos cuesta cuando de repente te llega el director? Hay una formación. Bueno, la gente ya suda tinta, ¿no? Uf, tenemos que trabajar más. Bueno, nada, les cuesta. Pero sí es verdad que nos fuimos encontrando que hay un montón de profesores que saben hacer muchas otras cosas, aparte de dar lengua, aparte de dar matemáticas, y que cuando tú pones en valor eso también en el centro escolar y tus alumnos te pueden ver de otra manera diferente, porque de repente ese profesor tan serio de matemáticas, tan estricto, que no nos pasa una, de repente aparece caminando por el patio con las manos y es capaz de cruzar toda la pista con las manos, se gana una ovación del alumnado. Y de repente se cambia ese papel y ese profesor puede jugar otro rol, también importante para esos chicos y chicas, ¿vale? Para todos, por supuesto,
pero también a muchos chicos y chicas de altas capacidades que muchas veces se han identificado con ciertos profesores, porque claro, Pepe nos hablaba de cómo nos costó convencer a nuestros compañeros, pero es que a los primeros que logramos ganar fueron aquellos profes que ellos mismos se identificaron con un perfil de alta capacidad. Aquellos que vieron, identificaron en muchos alumnos los mismos problemas que ellos vivieron. Algunos lo negaban, a algunos les daba vergüenza entenderse a sí mismo como persona de alta capacidad. Algunos siguen negándolo hoy en día, lo siento por ellos, porque al fin y al cabo te amargas la vida. Pero menos, ¿eh? Pero menos, sí. Sí, bastante menos. Y como muchos de ellos fueron los que realmente fueron capaces de acompañar y decirle a ese chaval, no te preocupes, yo a tu edad las mates también la pasaba fatal y me aburría, pero vamos a seguir para adelante y vamos a intentar acompañar. Y esa parte entendemos que ese soporte emocional, esa comprensión, es lo que muchas veces a estos niños de alta capacidad o a estas personas valdría para todos, pero especialmente en los perfiles de alta capacidad donde hay una gran sensibilidad emocional, donde su sensibilidad social, su preocupación por lo que pasa en la clase, por lo que les pasa a los demás, es muy alta. Todavía necesitan ese soporte emocional muchísimo más. Y esto es lo que muchas familias nos piden a los centros escolares, ¿no? Que mi hijo pase por la etapa escolar, saque mejores notas, bueno, que vaya bien, eso sí lo queremos todos, ¿no? Pero por lo menos que no salga quemado, que no salga rechazando el aprendizaje y que realmente cuando acabe su etapa de la secundaria se vaya a hacer un bachiller, se vaya a hacer una FP y salta al mundo adulto, realmente llegue con la ilusión, que haya encontrado lo que le gusta y por lo tanto, pues como hablábamos de esta chica antes, después pueda disfrutar y le hayamos dado los recursos cognitivos de aprendizaje, pero también socioemocionales para tirar en su vida y desarrollar eso que Robert Stenberg hablaba de la inteligencia exitosa. Y entonces, Juan, esto nos sirvió tremendamente localizar entre nuestro profesorado aquellos perfiles que eran de alta capacidad. Cuando tienes una profesora de historia que se dedica a escribir libros como una loca, pero nunca acaba de escribir libros, publica uno y otro y otro y otro y otro. Cuando se hace un doctorado de una cosa, se hace otro doctorado de otra cosa y tiene 25 horas de clase, cuando tiene sus problemas emocionales, y tú te sientas con ella a hablar como orientador y dices, el perfil es el tuyo. Y al final ella acaba convenciéndose de que el perfil es el de ella. Entonces esa persona tremendamente rígida y tremendamente recta, ¿vale? Característica de rigidez en muchas ocasiones del alumnado con el que trabajamos, se identifica con el alumno y entonces conseguimos generar ese clima en los centros, conseguimos generar ese clima en los centros, pero partiendo de la identificación del alumnado, del profesorado, ¿vale? Con lo cual ahí entonces ya estábamos mucho más allá. Indudablemente, como en todos los sitios, siempre hay un 2, un 3% de la población que rema en sentido contrario, ¿vale? Eso no podemos evitarlo, ¿no? Pero eso sí que nos sirvió tremendamente, identificar a nuestros profesores, ¿vale? Poder ponerles nombre al por qué yo no puedo dejar de escribir libros, al por qué a mí las matemáticas no se me van de la cabeza, por qué yo soy profesora de matemáticas y he acabado con un cum laude, por qué acabé mi carrera de ciencias exactas de aquella año por año todo con sobresalientes, por qué no me gusta estar con gente, por qué constantemente las matemáticas fluyen en mi cabeza y cuando me pongo a resolver un problema se me ocurren 3 formas diferentes de resolverla. Bueno, fulanita, pues ya está, es por algo, ¿vale? Es por algo, ahí tenemos un algo. Vamos a explorar a partir de ahí qué es lo que hay. Y fue una labor de acompañamiento al profesorado durante algunos años, ¿vale? Para que ellos se autodescubriesen y a partir de eso que fuese un efecto cascada y tirase de los demás. Bien, y yo creo, Pepe, que lo vamos a dejar por aquí, porque a las 8 hay que salir, ¿verdad? Por eso, para poder dejar unas preguntas, pero simplemente terminar con una cosilla, ¿verdad? Fijaros, hemos planteado muchas cosas, todo esto es como mucho más largo, pero sí sobre todo para transmitiros la ilusión y claro que merece la pena, que por supuesto que la parte curricular es importante, pero en educación infantil, las profes, porque ahí siempre sois todo mujeres, algún hombre a veces se cuela en educación infantil, trabajáis tremendamente la parte emocional con los peques, ¿no? Parece que los vemos chiquititos y tenemos unas aulas súper guapas, ¿no? De colorinos y con muchas cosas. ¿Y por qué de repente en primero de primaria, muchas veces en los coles, los metemos en un entorno rígido y estructurado y según vamos subiendo, parece que aquello tiene que ser todo gris y parece que ya se acabó el mundo emocional, cuando nuestros chicos adolescentes de tercero, de cuarto de la ESO, que son esas hormonas efervescentes, siguen necesitando
nuestra cercanía, nuestro transmitir emocionalmente, ¿no? Pues en la alta capacidad todavía encontramos que todo esto es mucho más necesario y que para esto no tenemos que hacer muchos papeles, simplemente saber quién es de alta capacidad, que nos digan cómo es, qué características tiene un poquitín también a nivel socioemocional y que de vez en cuando le transmitamos que entendemos por qué a veces pasas, por qué a veces te olvidas de las cosas, que no es que no pasa nada malo, que por qué tenemos que animarte, porque a veces, aunque parezca que seas muy listo, cometes errores, acordaros, los chicos de altas capacidades no se lo saben todo y cometen errores. Que no es la primera vez que nos dice alguna profe, no puede ser de alta capacidad porque se equivoca. Claro, y termino con esto, que es, por desgracia, algo que todavía nos encontramos, ¿no? Una experiencia de un profe que precisamente a una chica de alta capacidad lo que estaba haciendo era fastidiarle, exigiéndole muchísimo más y corregirle el examen para buscarle la posibilidad de cualquier fallo para poder bajarle la nota. Es una desgracia que a día de hoy, ya sé que lo estáis aquí, no vais a hacer esto. Gracias por venir aquí, de verdad, y pasar esta tarde de viernes con todos nosotros.